fonoaudiólogo trabaja sobre las alteraciones, anomalías o trastornos del lenguaje que dificultan de manera más o menos persistente la comunicación lingüística. Estos problemas afectan aspectos lingüísticos, intelectuales y de la personalidad, interfiriendo en las relaciones sociales y en el rendimiento escolar de los niños que los padecen. Es por eso que existen estudios específicos para detectar a temprana edad si el niño puede sufrir de alguno de estos trastornos y así iniciar con el tratamiento. En el bebé recién nacido, el pediatra lo primero que solicita como estudio es la autoemisión acústica. Es un estudio objetivo, no invasivo, muy rápido, con el cual se puede detectar si la vía auditiva está madurando bien. Eso es fundamental para que el niño pueda desarrollar posteriormente el lenguaje en forma normal. Ya si se observa que da respuestas negativas a ese estudio, bueno, en ese caso se realizan estudios superiores. Si todo anda bien en ese estudio, volvemos a ver al niño en la etapa escolar. A los 4, 5 y 6 años tienen que volver para hacer el estudio audiométrico. Se le hace una audiometría y una logoaudiometría. Entonces volvemos a comprobar que el umbral auditivo del niño sea el correcto y también ahí nos sirve para ver si su pronunciación es la adecuada. Si la vía auditiva no está madurando correctamente, el lenguaje no se va a desarrollar correctamente. El bebé muestra las primeras señales de comunicación cuando aprende que con el llanto logra obtener alimento, consuelo y compañía. Además, comienza a reconocer los sonidos importantes a su alrededor, como por ejemplo la voz de su madre. A medida que crecen, comienzan a distinguir los sonidos del habla que componen las palabras de su lenguaje. Los primeros 4 años de vida, cuando el cerebro está en proceso de desarrollo y maduración, es el periodo más intenso en la adquisición de las habilidades del habla. Estas se desarrollan mejor cuando el niño está expuesto conscientemente a un mundo lleno de imágenes, sonidos y el lenguaje de los demás. El aprendizaje del lenguaje se da en el seno familiar, en un ambiente natural, en base a lo que el niño va observando, va escuchando, va experimentando, y es fundamental la imagen del adulto que refuerce todos esos sonidos que el niño va emitiendo. El bebé al principio empieza con un balbuceo, con un juego vocálico, entonces el adulto tiene que reforzar todas esas emisiones sonoras del niño. Lo puede acompañar con juguetes sonoros, con canciones, con imágenes claras, y así va a ir desarrollando su lenguaje. La mirada es fundamental, sí, mirar al niño es fundamental. Es algo afectivo, es una conexión, es una comunicación la mirada. Lo incorrecto es utilizar un vocabulario en diminutivo, es lo más común, hablar todo en chiquitito. O le hablan todo con T o todo con CH. No, el vocabulario tiene que ser el vocabulario normal, el correcto. Hablarle como hablamos con un adulto, de la misma manera le vamos a hablar a un niño. No usar para nada diminutivo, no hablarle en chiquito. Y llamar las cosas por su nombre. Por ejemplo, esto es un guau, ¿no? Mira el guau guau, mira el miau. No, es un perro que hace guau. Es un gato y el gato hace miau. Si no, el chico no aprende el nombre. Lo próximo, después de los balbuceos y del juego vocálico, lo próximo que le va a llamar la atención a los papás es alrededor de los 2 y 3 años, donde el niño empieza a aumentar notablemente su vocabulario. Se incorpora una gran cantidad de palabras que después las va a empezar a usar para armar las frases. Alrededor del 1 año y medio, los 2 años, el chico empieza a armar frases de 2 palabras a 3. Por ejemplo, mamá agua, mamá dame pan. No hay nexos todavía. Es como un lenguaje telegráfico. Los nexos los va a ir incorporando posteriormente. Y después de esa etapa, lo que viene es a los 5 años, lo próximo que le va a tener que llamar la atención a los papás es que a los 5 años un niño tiene que poder pronunciar o decir correctamente todos los sonidos del habla. Serían todos los sonidos de las letras.
No todos los niños desarrollan estas habilidades naturalmente. Hay quienes presentan una dificultad para entender el sistema de sonidos y las reglas de nuestro lenguaje. Estos trastornos son amplios y muy complejos, y hay señales a las que, a medida que el niño crece, los padres deben prestar atención. Por ejemplo, si el niño dice tama por cama, o pelo por perro, o tota, tiene que llamarle la atención ahí y hacer la consulta con un fonoaudiólogo. Eso se llama dislalias, es trastorno de la articulación o la pronunciación de los sonidos del habla. Serían los sonidos de las letras, para que nos entiendan bien. Si el papá no logra darse cuenta, el próximo que se va a dar cuenta es el docente. El docente es un gran observador del desarrollo del lenguaje del niño. Sería importante que el papá responda rápidamente a ese pedido del docente y haga la consulta, porque lo próximo que va a pasar es que van a observar dificultad en el aprendizaje de la lectoescritura, que es lo posterior que viene. Es decir, que el niño va a escribir como habla. Lo otro más común que se estuvo hablando mucho por televisión ahora hace poco es sobre la dislexia, que es lo otro característico, que uno de los problemas comunes que se ven. Ahí ya estamos hablando de problemas lingüísticos referidos a la lectura y a la escritura. Son niños que tienen dificultad para leer, porque omiten letras, omiten sílabas o cambian una letra por otra. Lo mismo se ve en la escritura. Son chicos que omiten letras, invierten sílabas, se confunden una letra con otra. Hay letras muy similares, por ejemplo la B, la D, la P. Si vemos la grafía, las confunden. O por ejemplo pueden invertir sílabas. Por ejemplo, cuando van leyendo, en lugar de leer por, pueden leer pro. O en lugar de leer las, pueden leer sal, invierten sílabas. Entonces, por ejemplo, son chicos que cuando empiezan a leer se concentran tanto en que tienen que leer que no logran la comprensión lectora.